La verdad sobre el tercer secreto de Fátima. Los masones se han infiltrado en el Vaticano. La verdad os hará libres. Juan 8 versículo 32. Hermanos, como administradores de los misterios de Dios, levantaos y actuad, cuando veáis ante vuestros ojos la devastación que otros están cometiendo. San Atanasio. Las Escrituras nos advierten que los últimos tiempos serán difíciles. Cristo ya nos estaba advirtiendo del ataque de Satanás en los últimos días antes de su segunda venida. En el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, dice que los falsos profetas se esforzarán en engañar incluso a los elegidos. En el mundo habrá muchos mentirosos que apartarán a los hombres de la verdad, para hacerse dignos de la fe, y los errores que difunden, incluso producirán formidables prodigios. Jesucristo predijo la apostasía que precederá a su segunda venida. Lo hizo al hacer esta pregunta: ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra? La Virgen María en sus distintas apariciones, repite, el rechazo de la fe y la apostasía serán universales. Muchos abandonarán la fe, y será grande el número de sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión. Entre estas personas habrá incluso obispos. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Solo pensaremos en divertirnos, los niños se entregarán a todo tipo de pecados, incluida la pedofilia. Será durante este tiempo que nacerá el Anticristo, vomitará blasfemias, dará gritos de miedo, hará prodigios. Solo se alimentará de impurezas. Tendrá hermanos que serán hijos del mal. Pronto estarán cada uno a la cabeza de los ejércitos, ayudados por legiones del infierno. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Los demonios del aire con el Anticristo harán grandes prodigios en la tierra y en el aire. El complot contra la Iglesia de Roma comienza a principios del siglo XIX, con la llegada de los Corbenari, también llamados carboneros, que eran una red informal de sociedades revolucionarias secretas activas en Italia alrededor de los años 1800 a 1831. La Alta Bendita era una logia de estos Corbenari, quienes supuestamente escribieron un documento llamado Instrucción Permanente de la Alta Bendita, para detallar su estrategia de décadas para derrocar al papado. El plan implicaba infiltrarse en el sacerdocio y la jerarquía católica con agentes dobles y difundir ideas liberales heréticas dentro de ella. El Corbenari tenía fuertes similitudes y vínculos con la masonería anticlerical, y el documento se considera parte de una conspiración masónica internacional. En una entrevista con Kevin Simmons en 2020, el sacerdote Charles Mer se confirmó como testigo independiente de la membresía masónica de un miembro de la Curia Romana, Aníbal Bugnini, quien desafortunadamente se desempeñó como experto de la Comisión Conciliar sobre la Sagrada Liturgia durante las reformas litúrgicas de 1963. El sacerdote Charles Mer escribió un libro sobre la investigación del asesinato de Juan Pablo I por parte de los masones infiltrados en el Vaticano. La Iglesia Católica prohibió por primera vez a los católicos unirse a organizaciones masónicas y otras sociedades secretas en 1738. Desde entonces, al menos 11 papas han hecho declaraciones sobre la incompatibilidad de las doctrinas católicas y la masonería franca. Desde 1738 hasta 1983, los católicos que se asociaron públicamente o apoyaron públicamente a las organizaciones masónicas fueron censurados con la excomunión automática. Desde 1983, la prohibición de afiliación existe de otra forma. Aunque hubo cierta confusión sobre la membresía después del Concilio Vaticano II de 1962 a 1965, la Iglesia continúa prohibiendo la membresía en la masonería porque cree que los principios y los rituales masónicos son irreconciliables con las doctrinas católicas. La norma actual, la Congregación para la Doctrina de la Fe, CDF, Declaración sobre Asociaciones Masónicas de 1983, establece que los fieles que se inscriben en asociaciones masónicas se encuentran en estado de pecado grave y no pueden recibir la Sagrada Comunión y se prohíbe la pertenencia a asociaciones masónicas. El documento CDF más reciente sobre la incompatibilidad de la masonería con la fe católica se publicó en 1985.
No hay duda de que los masones adoran a Lucifer. Los que la han dejado dicen, la masonería es muy cálida. Nos reciben con los brazos abiertos. Y entramos en él para encontrar respuestas, porque pretende traer luz. Pero, a diferencia de la Iglesia donde las respuestas son exotéricas, es decir, comprensibles de forma sencilla, la masonería ofrece respuestas enrevesadas que tienen varios significados porque defiende una verdad proteica. Si aún no entiendes, te prometemos que entenderás en el siguiente grado, hasta llegar a un nivel sin retorno. El popular podcaster católico y autor Dr. Taylor Marshall ha publicado un libro titulado Infiltración, el complot para destruir la Iglesia desde dentro. La tesis central de este libro de infiltración es esta: la Iglesia católica está en crisis porque los enemigos de Cristo han tramado esfuerzos organizados para colocar un papa para Satanás en la silla romana de San Pedro. Ha sido un plan lento y paciente para establecer una revolución satánica con el papa como títere. Taylor Marshall no deja dudas de que cree que este papa apóstata ya llegó. La historia comienza con el famoso documento llamado Instrucción Permanente de Alta Bendita, que se dice que fue escrito por un miembro de una sociedad secreta italiana, los Corbinari, en la primera mitad del siglo XIX. El propósito de la trama propuesta en este documento era, como dice Marshall, tener un papa masón naturalista algún día reinando en la cátedra de San Pedro. Después de una revolución lenta y paciente, aseguraron un papa según sus corazones. La visión del mundo y la filosofía de los papas recientes que abogan por el ecumenismo, el naturalismo, la fraternidad con los satanistas, es esencialmente la de los miembros de la masonería Corbinari del siglo XIX. El Salmo 1 nos prohíbe sentarnos en la asamblea de los impíos. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28 versículo 19. Pero Cristo nunca nos exhorta a reconciliarnos con los impíos sino para anunciarles el buena noticia de Cristo, y convertirlos sin forzarlos. El proceso de infiltración se desarrolló así durante un largo periodo de tiempo, con el objetivo final de ser la elección de un papa masón por parte de cardenales corruptos. El plan implementado por el Corbinari se describe en un texto titulado La Instrucción Permanente de la Alta Bendita. El proceso de infiltración de los masones y sus aliados fue reconocido por el Papa Gregorio XVI y muchos papas posteriores. En 1846, Nuestra Señora de la Salette, presumiblemente, advirtió sobre este complot en secreto revelado a Melanie Calvat, quien habla de un tiempo futuro en el que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. El Papa Pío IX reconoció una conspiración externa del socialismo y el comunismo contra la Iglesia, por lo tanto añadió nuevas oraciones y muchas misas rezadas, pero las fuerzas de la francmasonería hicieron incursiones reales en la Iglesia después de 1870, y el fin de los estados pontificios. El Papa León XIII intuyó esta infiltración demoníaca, por lo que añadió la oración a San Miguel Arcángel a la misa rezada. En 1889, los masones erigieron una estatua del famoso hereje Giordano Bruno en Roma, no solo como símbolo de oposición a la opresión religiosa, sino también como símbolo de su plan para infiltrarse en el clero y elegir un papa que sería panteísta, naturalista y relativista, y universalista. El Papa Pío X tomó medidas directas contra la infiltración. Reconoció el modernismo, que condenó en su encíclica Pascendi Dominici Gregis, pastoreando el rebaño del Señor, como la síntesis de todas las herejías, como un ataque masónico interno a la Iglesia. Las características centrales del modernismo fueron el naturalismo, el laicismo y el rechazo de lo bueno, lo verdadero y lo bello. Esta lucha contra el modernismo fue continuada por el Papa Benedicto XV. Bajo el Papa Pío XI, los comunistas masónicos comenzaron a infiltrarse en el sacerdocio como parte de una conspiración organizada. Esto fue probado más tarde por el testimonio de 1953 de Bella Dodd y Manning Johnson ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Dodd testificó que en 1953 4 infiltrados comunistas recibieron el cardenalato. 3 de ellos, según Taylor Marshall, probablemente eran los cardenales Spellman, Lercaro y Frins.
El prelado Aníbal Bugnini también era un infiltrado, pero más francmasón que comunista. Promovido a la Comisión para la Reforma Litúrgica en 1948, trabajó para desmantelar la liturgia católica, comenzando con el Sábado Santo y la Semana Santa. Mientras que el Papa Pío XII estaba debilitado por la enfermedad hacia el final de su vida, cayó bajo el hechizo del masón Aníbal Bugnini, el sacerdote Agustín Bea y el futuro Papa Pablo VI, también llamado arzobispo Giovanni Battista Montini. La canonización de Pablo VI se habría retrasado por estas acusaciones. Taylor Marshall describe a estos hombres como tres criptomodernistas. He aquí lo que dice Pío XII: escucho a los innovadores que quieren desmantelar el Santo Santuario, destruir la llama universal de la Iglesia, rechazar sus atavíos, hacer que se arrepienta de su pasado histórico. Bueno, mi querido amigo, estoy convencido de que la Iglesia de Pedro debe hacerse cargo de su pasado, o cavará su propia tumba. Llegará un día en que el mundo civilizado negará a su Dios, en que la Iglesia dudará como dudó Pedro. Tendrán la tentación de creer que el hombre se ha convertido en Dios, que su Hijo es solo un símbolo, una filosofía como tantas otras, y en las iglesias los cristianos buscarán en vano la lámpara roja donde les espera Dios, como el pecador que clama ante el sepulcro vacío, donde lo pusisteis. D. Pío XII. Antes de la historia, después de la elección posiblemente amañada del Papa Juan XXIII, las cosas se aceleraron. En 1959, el Papa Juan XXIII abrió el tercer secreto de Fátima, pero optó por no revelar su contenido. Mucho después, en el año 2000, la Iglesia publicó el tercer secreto, aunque muy probablemente ocultó una segunda parte que advertía de una gran apostasía en la Iglesia. Después de ignorar imprudentemente las advertencias proféticas de los niños de Fátima, el Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II. El liderazgo del Consejo reflejó los valores del nuevo orden de la masonería. El Papa Juan XXIII trabajó con Bugnini, Bea y Montini para crear la liturgia Nave Sordo, el nuevo orden y el ecumenismo Nave Sordo, y preparar el camino para el Papa Nave Sordo, Pablo VI. Pablo VI persiguió el Concilio Vaticano II mientras defendía la nueva teología, que Taylor Marshall describe como naturalismo masónico enmascarado con citas de los padres de la Iglesia. La Dignitatis Humanae, de la dignidad humana, y la Nostra Aetate, en nuestro tiempo, ambos profundamente influenciados por el cardenal Bea, son dos de los textos más problemáticos del concilio, este último en particular, ya que los masones estarían de acuerdo de todo corazón en que todas las religiones bastan para iluminar a la humanidad. Pero afortunadamente para aquellos que, como el arzobispo Lefebvre, luego se resistirían a las reformas del concilio, nada vinculante vino del Vaticano II. También tenemos un conjunto de historias misceláneas, escándalos y rumores, la mayoría de los cuales ya se han publicado, en los que Taylor Marshall hace pocas afirmaciones específicas pero sugiere que eventos dispares pueden estar relacionados con el proceso de infiltración. Cubre la división entre los teólogos del Concilium y Communio, la reducción de la Iglesia en los Estados Unidos después del Vaticano II, el escándalo del Banco del Vaticano en las décadas de 1970 y 1980, la muerte de Juan Pablo I, los presuntos excesos de Juan Pablo II en el campo del diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso, y Batileax. Durante una conferencia, dada 6 meses después de la elección del sucesor del Papa Benedicto XVI, el cardenal Theodore M. C. Carrick, arzobispo emérito de Washington, reveló el plan tramado por la mafia de Saint Gall, compuesta entre otros por los cardenales Cruz, Policarpo, Martini, De Nils, Murcio Connor, Silvestrini, Husar, Casper, Lehmann, para que eligieran a Jorge Bergoglio. En su conferencia, el cardenal M. C. Carrick también precisó que esta mafia le había dado al Papa actual 5 años para confundir a la Iglesia, para que la fe católica se disolviera en una vaga religiosidad ecuménica mundial. Debemos seguir rezando el rosario por el Papa, porque esta mafia puede hacerle daño si persiste en el camino correcto. El Santo Padre sufrirá mucho, pero la Virgen María o Nuestra Señora de la Salette promete que estará con él hasta el final y recibirá su sacrificio. Todos deberíamos reconocer que la Iglesia militante o peregrina en la tierra, aunque en última instancia infalible, ciertamente no es inmune a la persecución, la agitación, la corrupción y la decadencia. Soportó cismas,
tragedias y fracasos de liderazgo. Algunos de sus miembros han hecho cosas terribles. Pero la visión de Taylor Marshall, o al menos la visión que ha tomado prestada y reempaquetado, no es la de la iglesia militante que sufre, es la de una iglesia apóstata infiltrada, en la que gran parte de la iglesia, incluido incluso el Papa, busca destruir la fe. El secreto de Nuestra Señora de la Salette. Hay dos versiones del secreto contado a Melanie Calvat por la Santísima Madre en 1846. La primera, que llamaré la versión vaticana de 1851, es la original, que fue entregada al Vaticano en 1851 pero se perdió hasta que fue descubierta en 1999. Dice, el Papa será perseguido por todos lados. Le dispararemos, lo mataremos, pero no le haremos nada. El vicario de Dios triunfará de nuevo esta vez. Sacerdotes y monjas, y los verdaderos servidores de mi Hijo, serán perseguidos, y muchos morirán por la fe de Jesucristo. Entre los ministros de Dios y las esposas de Jesucristo, habrá algunos que se entregarán al desorden, y eso es lo que será terrible. Finalmente, el infierno reinará en la tierra. Será entonces cuando el anticristo nacerá de una monja, pero ay de ella. Mucha gente le creerá, porque dirá que vino del cielo, ay de los que le crean. El tiempo no está lejos, no sucederá 2 veces en 50 años. Así, la versión del Vaticano de 1851, si bien es difícil de interpretar y no se alinea fácilmente con la historia mundial de 1846 a 1946, presenta esencialmente una visión de la Iglesia militante que atraviesa las grandes pruebas de la historia de la salvación. La segunda versión del secreto es la versión de 1879. Fue publicada por Melanie mucho más tarde en su vida. También presenta una visión apocalíptica, pero es mucho más larga que el secreto original y contiene muchos cambios y adiciones. El Santo Padre sufrirá mucho. Estaré con él hasta el final y recibiré su sacrificio. El malicioso probará varias veces su vida para dañar y acortar sus días, pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios. También añade, significativamente, un nuevo giro a la visión de lo que seguirá a la aparición del Anticristo. Será durante este tiempo que nacerá el Anticristo de una monja hebrea, una falsa virgen que se comunicará con la serpiente antigua, el maestro de la impureza. Al nacer, vomitará blasfemias, tendrá dientes, en una palabra, será el demonio encarnado. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Hay una distinción notable entre las dos Melanie. La joven Melanie que recibió el secreto y la mucho mayor Melanie que autoeditó la versión de 1879 después de caer bajo la influencia del Apocalipsis y la teoría de la conspiración. El secreto de Melanie se insertó en su totalidad en un folleto que ella misma había impreso en 1879 en Lecce, Italia, con la aprobación del obispo de esa ciudad. Siguió una viva controversia sobre si el secreto publicado en 1879 era idéntico al comunicado a Pío IX de enero de 1851, o en su segunda forma si no era simplemente una obra de la imaginación. El secreto de Nuestra Señora de Fátima. El auténtico tercer secreto de Fátima, publicado por el Vaticano en 2000, dice en parte lo siguiente. Y vimos en una luz enorme que es Dios, algo así como las personas se ven en un espejo cuando pasan frente a un obispo vestido de blanco. Sentimos que era el Santo Padre. Otros obispos, sacerdotes, monjes y monjas subiendo una montaña empinada, en la cima de la cual había una gran cruz de troncos toscamente tallados como corcho con corteza. Antes de llegar allí, el Santo Padre atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio temblando con paso vacilante. Afligido por el dolor, oraba por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino. Llegado a la cima de la montaña, de rodillas al pie de la gran cruz, fue asesinado por un grupo de soldados que le dispararon a balazos y flechas, y de la misma manera murieron uno tras otro los demás obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y varios laicos de diferentes rangos y funciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban 2 ángeles, cada uno con un rociador de cristal en la mano, en el que recogían la sangre de los mártires y la rociaban sobre las almas que iban camino de Dios. Cuando finalmente se publicó este secreto,
Decepcionó a quienes habían sido inducidos a esperar que describiera una futura apostasía en la Iglesia. Esta expectativa había sido alimentada por especulaciones y rumores aprovechados por algunos católicos, frustrados por las reformas del Concilio Vaticano II. Muchos en el movimiento de Fátima se han negado a aceptar que el tercer secreto realmente ha sido revelado en su totalidad y aún creen que la segunda parte del tercer secreto aún no ha sido revelada. Los otros conspiradores sedevacantistas propusieron otra teoría que afirmaba que la verdadera Lucía fue asesinada en el convento y reemplazada por una Lucía impostora que trabajaba para los masones infiltrados en el Vaticano. Una vez más se nos presentan dos visiones del sufrimiento y el desorden en la Iglesia. La visión en el auténtico tercer secreto es la del Papa terriblemente perseguido y finalmente asesinado. La visión de la segunda parte enteramente especulativa del tercer secreto es la de la Iglesia apóstata, que ya conocemos por el secreto de Nuestra Señora de la Selé. Esta idea de la Iglesia apóstata tiene tanto atractivo porque, una vez aceptada, llena de significado al mundo. De repente ves señales de infiltración por todas partes. La podredumbre se extiende a los niveles más altos de autoridad espiritual, incluido incluso el mismo Papa. Y solo hay unos pocos elegidos, un pequeño remanente que defiende lo verdadero, lo bueno y lo bello. Es irónico que esta visión de la apostasía en una escala colosal sea compartida tan a menudo por quienes están fuera de la Iglesia o están a punto de abandonarla. Las señales de los tiempos nos muestran que estamos en estos tiempos profetizados. Según otras profecías específicas de San Malaquías, el Papa actual sería el último, si no el penúltimo. El camino hacia el triunfo final de Dios y de la fe es arduo y lleno de persecuciones. Sin embargo, la victoria de Dios seguidamente llegará. La Santísima Virgen describe estos terribles flagelos no para asustarnos, sino para convertirnos. Podemos evitar todas las desgracias que María anuncia, si nos convertimos. Ella misma, por su mediación, detiene el castigo que nos amenaza. Sin embargo, el mundo continúa en el mal, por eso María dice: si mi pueblo no se somete, me veo obligado a soltar la mano de mi hijo. Es tan pesado y pesado que ya no puedo contenerlo, los justos sufrirán mucho, sus oraciones, su penitencia y sus lágrimas subirán al cielo, y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia, y pedirá mi ayuda y mi intercesión. ¿Quién podrá vencer, si Dios no acorta el tiempo de la prueba? A través de la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos, Dios será conmovido. La Roma pagana desaparecerá, fuego del cielo caerá y consumirá 3 ciudades, el universo entero será sobrecogido de terror, y muchos serán engañados porque no han adorado al verdadero Cristo que vive entre ellos. Es hora, el sol se oscurece, solo la fe vivirá. Aquí está el tiempo, el abismo se abre. Aquí está el Rey de los reyes de las tinieblas. Aquí está la bestia con sus súbditos, llamándose a sí misma la Salvadora del mundo. Se levantará orgulloso en los aires para ir al cielo, será sofocado por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá, y la tierra, que por 3 días estará en continua evolución, abrirá su pecho lleno de fuego, será sumergido para siempre con toda su familia en el abismo eterno del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras de la soberbia de los hombres, y todo será renovado, Dios será servido y glorificado. Esto no es en absoluto una amenaza de Nuestra Señora, sino una súplica de una madre que quiere evitarle al mundo una gran desgracia. Melanie describe así el posible castigo del mundo. Dios golpeará de una manera sin ejemplo. Ay de los habitantes de la tierra. Dios agotará su ira, y nadie podrá escapar de tantos males juntos. Al primer golpe de su espada relámpago, las montañas y toda la naturaleza temblarán de terror, porque los desórdenes y crímenes de los hombres traspasan la bóveda del cielo. La naturaleza exige venganza por los hombres, y ella se estremece de miedo mientras espera lo que debe pasar con la tierra manchada por el crimen. Tiembla, tierra, y tú que profesas servir a Jesucristo y que dentro de ti te adoras a ti mismo, tiembla, porque Dios te va a entregar en manos de su enemigo, porque los lugares santos están en corrupción. Ay de los habitantes de la tierra. Habrá guerras sangrientas y hambrunas,
plagas y enfermedades contagiosas, habrá lluvias de granizo terrible, de animales, truenos que sacudirán las ciudades, terremotos que engullirán países, se oirán voces en el aire, los hombres se golpearán la cabeza contra las paredes, llamarán a la muerte, y, en cambio, la muerte será su tormento, la sangre fluirá por todos lados. Caerá fuego del cielo y consumirá 3 ciudades, el universo entero será golpeado con terror. Sobre estos tiempos difíciles de los últimos tiempos, leemos en el Evangelio de Lucas, llegarán días en que, como veis, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Le preguntaron, Maestro, ¿cuándo sucederá esto, y qué señal se sabrá de que estas cosas sucederán? Respondió Jesús, mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, soy yo, y el tiempo se acerca. No los sigas. Cuando oigas hablar de guerras y levantamientos, no tengas miedo, porque esas cosas tienen que suceder primero. Pero ese no será el final todavía. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en varios lugares pestilencias y hambres, habrá fenómenos terribles, y grandes señales en el cielo. Pero, antes de todo esto, os echarán mano, y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas, os echarán en la cárcel, os llevarán ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Te pasará a ti para que sirva de testimonio. Así que ponte en el espíritu de no premeditar tu defensa, porque os daré una boca y una sabiduría que todos vuestros adversarios no podrán resistir ni contradecir. Seréis entregados incluso por vuestros padres, por vuestros hermanos, por vuestros parientes y por vuestros amigos, y matarán a muchos de vosotros. Seréis odiados por todos, por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza se perderá, por vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Lucas 21 versículos 7 al 21. Marie también mostró a Melanie, en la aparición de Selet, el triunfo y le prometió ayuda en los momentos difíciles. Ella dijo: pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. Bienaventuradas las almas humildes guiadas por el Espíritu Santo. Lucharé con ellos hasta que alcancen la mayoría de edad. Muchas almas serán consoladas, ellos harán grandes progresos por la virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del Anticristo. El mensaje de la Virgen suscita la esperanza de que en los últimos tiempos habrá un pueblo enviado por Dios que, iluminado por el Espíritu Santo, conducirá al pueblo de Dios a la verdad, destruirá los errores propagados por el adversario de Cristo. Cuando vemos hoy al Papa rechazado, calumniado, perseguido que, sin embargo, proclama valientemente al mundo sumido en tinieblas la verdad única de Cristo, los anuncios de la Virgen se hacen más claros. Como David, en el Salmo 23, caminemos con la confianza de ser guiados por un buen pastor, hacia verdes pastos. Aunque crucemos los valles de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, su cayado y su cayado nos consuelan. Vea nuestro vídeo anterior. Si te gustó este vídeo, no olvides presionar el botón me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal, y activar la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos disponibles. Al siguiente vídeo.